La música, las danzas y las crónicas son elementos que le dan identidad a nuestros municipios. Pasajes históricos, relatos y narraciones que perduran en el tiempo. Voces y personajes que le dan identidad a los pueblos serranos. Esto es Rostros de la Sierra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy David Flores y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Rostros de la Sierra, este espacio radiofónico de SICOM Teciutlán, Conectando Teciutlán, en donde conocemos la historia, la cultura, la identidad y las tradiciones de los municipios, comunidades y pueblos de la región nororiental del estado de Puebla. Ello lo hacemos a través y de la mano de cronistas, historiadores, investigadores, músicos, danzantes y población en general para que nos ayuden a entender aquello que conforma las tradiciones y cultura de los municipios y por supuesto a la par poder crear y darle un rostro a los municipios y demarcaciones de la región nororiental del estado de Puebla. Por supuesto, agradeciendo el favor de la sintonía de cada uno de ustedes, además que las y los invitamos a que se queden, pero con ello que se pongan en contacto a este espacio de SICOM Teciutlán. Recuerde medios de contacto, teléfono en cabina 231 31 329 73, teléfono celular para mensajes de texto 231 116 0401, Facebook y ex Twitter que nos encuentra como @SICOM Teciutlán. Y finalmente con ese mismo usuario recuerde que nos puede encontrar en plataformas de podcast como iVoox, Spotify y Google Podcast por si gusta repetir alguna emisión o capítulo de Rostros de la Sierra para que lo pueda hacer de forma grata y amena en donde usted lo quiera estar sintonizando. A la par lo invito a que se quede porque el día de hoy tenemos nuevamente un tema muy interesante y es a la par de el cronista auxiliar de Teciutlán, historiador e investigador teciuteco Emilio García Bonilla, con quien vamos a estar hablando precisamente de una efeméride local importante y lamentablemente trágica, pero que forma parte de nuestra historia y además de nuestra identidad como teciutecos. Vamos a estar hablando de los maestros mártires de la educación, una fecha de suma relevancia para Teciutlán. Hay que hacer énfasis, no es algo que se festeja ni se celebra, es algo que se conmemora porque hablamos de un acto trágico que atentó contra docentes de Teciutlán, pero además que llega a manchar lo que es la educación en nuestro municipio. Es importante hablarlo y con sumo respeto, por supuesto, para conocer todo el trasfondo de esta fecha que se conmemora puntualmente el 15 de noviembre, pero que en este caso, aunque sea un día después, pero nosotros lo vamos a estar comentando el día de hoy aquí en Rostros de la Sierra. En primer lugar, pues muchísimas gracias, Emilio, que nos acompañas el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos del auditorio. David, gracias por invitarme una vez más a este programa Rostros de la Sierra, para hablar como siempre de un tema interesante, de temas interesantes que atañen a nuestra región y en esta ocasión en particular a Teciutlán, y vinculado también con un hecho trágico, un hecho lamentable que es necesario seguir comentando, seguir recordando, porque estas efemérides son para eso, para reflexionar, para analizar las causas que llevan a este tipo de acontecimientos y no obviarlos o pasarlos de largo o menospreciar estas fechas, porque son fechas en las cuales conmemoramos la pérdida de la vida de 3 maestros, 3 jóvenes cuya vida fue arrebatada un 15 de noviembre de 1935.
Muy bien, pues ahí está este preámbulo que estamos mencionando, y es muy importante lo que menciona Emilio, sobre todo recordar y analizar el trasfondo de todo este acontecimiento trágico. Para ello, antes de entrar de lleno a esta conversación para conocer la historia de la mano de Emilio García Bonilla, me gustaría mencionar que Emilio precisamente está regalando 5 ejemplares de un libro creado por el cronista oficial de Teciutlán, el maestro José Mote Ruiz, el libro llamado Teciutlán del 15 de noviembre, Mártires del 35. Para ello, Emilio nos comenta que estos 5 ejemplares que va a estar regalando precisamente va a ser con una dinámica. Para usted que quiera obtener uno de estos libros, lo va a poder hacer simplemente poniéndose en contacto a estos medios de comunicación que ya les mencioné, y si gusta se los repito en un momento, pero se va a tener que poner en contacto y va a tener que responder la siguiente pregunta. Nos debe de dar los nombres de los 3 maestros mártires. Muy fácil, y simplemente deben de enviar su mensaje con la respuesta y su nombre completo. Si marca cabina, debe de ser lo mismo, dar la respuesta y su nombre completo, y simplemente se va a dar un ejemplar por persona que se ponga en contacto. Así que ahí está esta dinámica. Y si gusta, le recordamos los medios de contacto: teléfono en cabina 231-313-2973, 231-313-2973, además del teléfono celular para mensajes de texto vía WhatsApp 231-116-0401, 231-116-0401, y Facebook y ex Twitter como SICOM Teciutlán 90.9. Ahí están los medios de contacto para que se sume a esta dinámica que Emilio García Bonilla está donando a la par del cronista, el maestro José Mote Ruiz, estos 5 ejemplares de este libro. Pues vamos a entrar en materia, Emilio, y por supuesto debemos de tener el contexto y debemos de iniciar de ello desde los movimientos cristeros que se empezaron a dar en primer lugar en suelo mexicano y posteriormente se fueron acercando aquí a Teciutlán. Así es, vamos a situarnos en el siglo pasado, en los años 20. Es el gobierno del general Plutarco Elías Calles, 1924-1928. El general Calles reglamenta el artículo 130 de la Constitución de 1917, la cual pone límites a los cultos religiosos y establece ciertas disposiciones que algunos fieles, algunos devotos católicos, las consideran ofensivas o denigrantes o limitantes a su libertad religiosa. Por ejemplo, ya no se permitía que se realizaran procesiones en la vía pública. Se establecía, bueno, si se quiere hacer algún tipo de culto, que sea en el interior de los templos. Ya no manifestaciones como las procesiones, como las fiestas patronales con expresiones afuera de los templos o de las iglesias. También, por ejemplo, se prohibió que los sacerdotes salieran de sus templos vestidos con su vestimenta religiosa. Ni sacerdotes ni religiosas. No podían andar en la calle con ese tipo de vestimentas como sotanas o hábitos. De la misma manera, otra disposición establecía que los ministros religiosos no podían ser extranjeros, tenían que ser mexicanos y demostrar su nacionalidad mexicana. Y es que en ese entonces todavía muchos obispos, muchos prelados, muchos cardenales, pues eran españoles o eran italianos o franceses, y eso no se permitió en esa ley que se le llamó la Ley Calles, e incluso algunos de estos obispos o sacerdotes que eran extranjeros fueron expulsados del país. Y eso también pues enervó un poco los ánimos, porque pues muchas diócesis, muchos templos o parroquias se estaban quedando sin sus sacerdotes. Hubo algunas disposiciones a nivel local. Cuando se expide la Ley Calles es de tipo federal, pero a su vez cada estado fue adecuando la ley a sus propias condiciones.
y también dependiendo de la orientación que tuviera el gobierno de cada estado. Hubo estados más radicales en la aplicación de estas disposiciones que otros estados un poco menos radicales. Estados radicales: Tabasco. En Tabasco, por ejemplo, se ordenó demoler todas las iglesias, una medida muy radical. En estados como Veracruz, también radical, se estableció que solo hubiera un sacerdote por cada cierto número de habitantes. No me acuerdo ahorita la cifra exacta, pero era, por ejemplo, solo podía haber un sacerdote por cada 5,000 habitantes. Entonces, si en una parroquia había 2 sacerdotes y el pueblo no tenía más de 5,000, un sacerdote se tenía que ir a otro lugar o a otro estado. Es ahí, por ejemplo, cuando se da este conflicto de que al obispo de Papantla no se le permitía estar en su cabecera, en Papantla, y se tiene que refugiar en Teciutlán, porque aquí las leyes no eran tan duras como en el estado de Veracruz, y por eso a la larga se decide mejor que la cabecera de la diócesis de Papantla no esté en Papantla, sino que se quede en Teciutlán, y hasta la fecha Teciutlán es cabecera de la diócesis de Papantla y aquí está su catedral. No hay una catedral en Papantla. Correcto, y perdón que te interrumpa, Emilio, pero es muy, muy importante subrayar ese dato. Ya lo habías mencionado en su debido momento, bien que recuerdo en el espacio que compartías con Julio, en De la mano con la historia, de ese origen, porque a veces las personas se confunden un poco de decir, bueno, ¿por qué la diócesis de Papantla está en Teciutlán, donde no coincide? Y además muchas personas pues señalan que sí, Teciutlán tiene catedral, con mucho respeto, pero la gente a veces saca la conjetura que los demás municipios, sus iglesias son catedrales, pero no es así, ¿no? Y los únicos municipios que yo tengo el dato que tienen catedrales es Puebla capital y Teciutlán. Y es precisamente a raíz de esta circunstancia donde, a raíz ya cayendo en jurisdicciones eclesiásticas, Teciutlán no se rige por lo que llegue a mencionar o a estar rigiendo la diócesis de Puebla, porque Teciutlán forma parte de la diócesis de Papantla. Ahí donde a veces existe esta segmentación, pero también es importante aclararlo que a raíz de la diócesis de Papantla, que está en Teciutlán, por ende existe esta catedral, que podemos decir es única en cuanto a que no se encuentra en una capital como habitualmente se encuentra en índole eclesiástica, que son las catedrales, ¿no? Entonces, para que la gente vaya comprendiendo ese aspecto, que es a raíz de una situación que restringía las actividades religiosas y que propició que, bueno, llegara esta diócesis a este municipio. Pero, por favor, continúa. Así es interesante esa parte. Una catedral no es nada más una iglesia grande por sus dimensiones. Se le llama catedral porque ahí imparte su cátedra el obispo. Es la sede del obispo. Y un obispo es el que, digamos, coordina o gobierna una diócesis. En este caso, cuando se dan estos conflictos religiosos, políticos, incluso se entera el Papa en el Vaticano, él decide segregar Hueytamalco y Teciutlán de la arquidiócesis de Puebla y cederlos a la diócesis de Papantla. Entonces es como un apéndice, una tirita de territorio del estado de Puebla que pasa a formar parte de la diócesis de Papantla. Y en Teciutlán se establece la cabecera de esta diócesis. Entonces ese tipo de regulaciones eran las que generaron cierto descontento en algunos sectores católicos muy conservadores, muy tradicionales, y se empiezan incluso a levantar en armas, principalmente en esos estados del bajío del país, en la región de Jalisco, de Guanajuato, Colima, Michoacán. Ahí se da la llamada Guerra Cristera entre 1926 y 1929. Se dan pues combates entre fuerzas irregulares que eran los cristeros y el ejército federal, enviado desde la Ciudad de México, desde el gobierno federal. A través de las
las negociaciones y los diálogos entre el gobierno, la Secretaría de Gobernación y los obispos católicos, se llega a un acuerdo de paz. Se establece entonces el armisticio, es decir, que las fuerzas armadas cristeras dejen sus armas, depongan sus armas, y el gobierno da una especie de absolución o de perdón para no perseguirlos más, y se da esa paz. Pero hubo algunas fuerzas, algunas, digamos, guerrillas que no van a aceptar este acuerdo de paz y van a continuar alzadas en armas, principalmente en regiones montañosas, serranas, de esos estados del país. Cuando llega años después al gobierno de la República Lázaro Cárdenas, con otro tipo de ideas revolucionarias, apoyado por una masa de trabajadores organizados en los sindicatos, en las grandes centrales obreras, él va a impulsar o va a apoyar ciertas reformas que ya se venían fraguando, una de ellas una reforma educativa. A este proyecto educativo se le conoce como la educación socialista. ¿Qué implicaba la educación socialista? En primer lugar, que la educación llegara a todos los rincones del país. Todavía hasta ese tiempo, únicamente las cabeceras o las grandes ciudades es donde había escuelas en formalmente. Con este proyecto educativo se hace el esfuerzo porque cada ejido tenga su escuelita. Cada población, así fuera pequeña, tuviera una escuelita. Y se empieza a enviar más y más a maestros rurales, los maestros que se formaban en las normales rurales del país, que también tienen un impulso durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se establecen escuelas urbanas y escuelas rurales. Por primera vez se establece que las escuelas fueran mixtas, porque antes era escuela para niños y escuela para niñas. Y por vez primera se procura esa unión, tanto de niñas como de niños, en un mismo recinto educativo. ¿Cómo era este tipo de educación? Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos libros de texto de la época, y por ejemplo, los libros que eran para las escuelas rurales del campo mexicano traían proyectos productivos. Les enseñaban a los niños la selección del maíz para la siembra, la crianza de abejas para producir miel, la construcción de cobertizos para almacenar la semilla. Se procuraba aminorar un poco la falta de higiene en las comunidades rurales. Les enseñaban hábitos de higiene, preparación de alimentos, etcétera, la prevención de enfermedades endémicas. Todos esos conocimientos útiles, porque se decía que era una escuela para la vida. Esa era la escuela socialista, una escuela para la vida, que no únicamente enseñara a leer y a escribir, sino que se aprendiera o se enseñara a vivir bien, o a buscar una forma de vida pues más digna para la gente humilde del campo y de la ciudad. Sin embargo, también en ese tiempo, y como parte de este proyecto, se empieza a introducir la educación sexual, que no es algo nuevo. Eso nos viene desde el año 1932-1933, de la mano del secretario de Educación Narciso Bassols, que él empieza a introducir estas prácticas de cuidado personal, de planificación familiar, métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, un sector de la población no va a estar de acuerdo en este tipo de enseñanza y va a empezar a mostrarse en contra. Van a empezar a realizar marchas, mítines en contra de la educación sexual, en contra de la educación socialista, porque también hubo algunos estados donde la educación socialista también se volvió una educación antirreligiosa.
Antiguamente, incluso con Vasconcelos en los años 20, todavía en la enseñanza de las escuelas públicas se mezclaban ciertos temas religiosos. Se enseñaban poemas dedicados a Dios, se enseñaba una moral cristiana, valores como la caridad, valores como el hecho de ser las mujeres que fueran sumisas, que fueran devotas, etcétera, etcétera. Pero con la educación socialista esto se va a rechazar y van a decir, no, esto ya no es conveniente para una sociedad como la que estamos viviendo, una sociedad en transformación, que viene de una revolución y que se necesitan nuevas ideas y no las ideas que venimos arrastrando desde la época colonial con la implantación de la religión por parte de los españoles. Entonces este tema de el hecho de ser antirreligiosos en las escuelas también vuelve a enervar los ánimos de este sector tradicional que se venía organizando, incluso se venía armando desde la época cristera. Y es ahí donde surge una segunda cristiada. La primera cristiada es la que le tocó a Plutarco Elías Calles hasta el año 29. La segunda cristiada le tocará a Lázaro Cárdenas entre los años 1935 y 1940 aproximadamente. La segunda cristiada va a ser menos numerosa en cuanto a personas que tomaron las armas, pero se van a conocer hechos muy focalizados hacia un sector poblacional. Es decir, estos ataques ya no iban en contra del ejército federal, ya no iban a hostilizar a los soldados federales. Enfocaron los ataques los cristeros hacia los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros eran los encargados de aplicar directamente la reforma educativa. Entonces ese fue su blanco principal, el sector magisterial. Es ahí donde la situación cambia, ¿no? Las personas que empiezan a percibir las consecuencias de esta actitud que, trataba de aplicar muy bien esta situación de hacer laica la educación, separar el tema de la religión de lo educativo, pues propició un extremo, por decirlo de cierta manera, un extremo fanatismo para con la religión. Y entonces los maestros, al ser los últimos en una cadena de enseñanza, fueron los afectados. Y usted dirá, quizás con algunos comentarios o con quizás algunas piedras o algo, pero esto trascendió a mayores. La actitud fue sumando y elevando la violencia hasta atentar directamente ya contra la vida de los docentes. Antes de continuar y llegar al impacto y cómo es que arriba esta situación cristera a suelo teciuteco, recordamos que tenemos esta dinámica. El cronista José Mote Ruiz y el cronista teciuteco Emilio García Bonilla están regalando 5 ejemplares de un libro de los mártires del 35, precisamente de estos maestros mártires de la educación. 5 ejemplares, usted se puede ganar uno de estos 5 contestando la pregunta de cuáles son los nombres de los 3 maestros mártires. Recuerde, teléfono en cabina 231-313-2973, teléfono para mensajes de texto y vía WhatsApp 231-116-0401 y Facebook y ex Twitter @sicomteciutlán. Esperamos, por supuesto, sus comentarios y también que usted se sume a esta dinámica. Pues vamos a continuar con el tema, Emilio, y ahora es momento de que ya tenemos este contexto nacional y cómo fue acrecentando gradualmente y lamentablemente también teniendo consecuencias e impactos más fuertes. Es el punto de partida de ahora conocer cómo es que se da este arribo e impacto de un grupo cristero en Teciutlán. Así es, antes de llegar a ese punto también quisiera yo comentar que tradicionalmente el centro, el epicentro, vamos a decirlo así, de una población era la iglesia, o es la iglesia en algunos casos todavía. Con la educación socialista se buscó que el centro fuera la escuela. Por eso se establece un calendario cívico en esa época. Por eso se establecen, por ejemplo, los desfiles,
las conmemoraciones cívicas, las ceremonias, los honores a la bandera, el culto a nuestros héroes patrios, el respeto y el culto a la bandera, a los símbolos patrios, para cambiar esa forma de pensar de que todo estuviera orientado a la iglesia o a la religión. Es decir, las procesiones religiosas se quisieron cambiar por los desfiles. Las fiestas religiosas o patronales quisieron cambiarse por el culto a los héroes patrios. Las misas dominicales quisieron cambiarse por honores a la bandera los lunes, ¿no? Y así por el estilo. Eso es lo que se intentó en esa época y eso también generó ese tipo de críticas u oposición que ya venimos comentando. Llegan a Teciutlán un grupo de cristeros, no queda muy claro de dónde eran originarios, quizás eran de varios lugares, pero bueno, se concentran en Teciutlán. Y Teciutlán era a su vez un lugar estratégico, una vez más, porque en Teciutlán se apoyaba la educación socialista. Había un comité de padres de familia presidido por el señor Benigno Campos, que tenían sus reuniones aquí en el barrio de San Rafael, donde se apoyaba este proyecto educativo, se daba cabida a los maestros en estas reuniones, se conversaba con ellos, se trataba de apoyarlos, de impulsarlos para que continuaran con su labor educativa. Entonces, quizás esa fue la razón por la cual llegaron estos cristeros a Teciutlán, porque había ya un grupo a favor de la educación socialista y han de haber dicho vamos a atacar esa población donde se está apoyando este proyecto. Llegan en 1935 por el mes de marzo y en abril hacen un primer ataque. En abril, en pleno Viernes Santo, dentro de las celebraciones de la Semana Santa, antes se realizaba una especie de feria en el centro de la ciudad. La gente acudía a la iglesia a los ritos de la Semana Santa y saliendo pues había juegos mecánicos, había puestos de comida, etc. Yo conozco a una persona, ya es una persona mayor, que en aquel entonces era un bebé. Su madre se subió con él en brazos a la rueda de la fortuna, ahí a pues divertirse un momento, y él cuenta que a su vez su madre le contaba que estando en la rueda de la fortuna, en la parte de arriba, comenzó una balacera. Las balas iban enfocadas hacia el Palacio Municipal y en esta calle, de la calle Allende, entre el parque y el palacio, ahí estaban los juegos mecánicos. Su madre lo único que hizo fue abrazar a su hijo, a su bebé, para protegerlo, porque además ya eran horas de la noche y las balas hicieron que esa parte de la ciudad quedara en penumbras. Fue un momento muy, muy duro, pues de mucho temor, de pánico, y esa fue como la primera señal de que ya los cristeros habían llegado a Teciutlán y que ya estaban preparando sus ataques en contra de la población y obviamente en contra de los maestros. Después fueron conociéndose otro tipo de agresiones más fuertes. Por ejemplo, en Tlapacoyan, a mediados de ese mismo año 1935, atacaron una escuela donde era maestro el profesor Carlos Toledano y atentaron en contra de la vida de este maestro en Tlapacoyan. Era ese mismo grupo el que estaba atacando Tlapacoyan y Teciutlán. Tenían su zona, su cuartel, vamos a decirlo así, su campamento en el Cerro de la Bandera, en la parte del Colihui, en esta región limítrofe entre Huaytamalco y Teciutlán. Entonces atacan a la escuela del maestro Carlos Toledano, atentan contra su vida, pierde la vida el maestro y se dice que su cuerpo lo incineran, hacen una hoguera con los libros y el mobiliario de esa escuela.
y ahí pues se deshacen del cuerpo. Eso ocurrió a mediados de 1935. Las autoridades locales de Teciutlán lamentablemente actuaron con mucha torpeza, mucha lentitud, no tomaron medidas drásticas para terminar con estos ataques y pues los ataques se fueron haciendo cada vez más constantes hasta que se llega a el 15 de noviembre de 1935. Se ponen de acuerdo, se arman 3 grupos de rebeldes y casi a la misma hora, en horas de la mañana, atacan a 3 maestros en sus respectivas escuelas. Un maestro en Ixtipan, otro maestro en Santiago Xutetelco y el otro, La Legua, también uno de los barrios de Teciutlán. El crimen ocurre prácticamente frente a los alumnos, porque los alumnos estaban tomando clases y hubo ataques tanto con arma de fuego como con arma blanca, de manera que pues los 3 maestros pierden la vida ese mismo día, el 15 de noviembre de 1935, en un ataque coordinado y pues con la intencionalidad de sembrar el terror, el pánico en la población y pues también de hacer o amenazar a los maestros para que ya no continuaran con este proyecto educativo de la educación socialista. Los 3 maestros que pierden la vida llevaban por nombre Carlos Sayago Hernández, Carlos Pastrana Jiménez y Librado Labastida Navarrete. Me parece que 2 de ellos no eran nativos de Teciutlán. El que sí era nativo era Carlos Sayago Hernández. Los otros 2 venían de otros lugares, pero formaban parte de ese plan del gobierno federal de enviar maestros a los lugares donde hicieran falta. Estas escuelitas, todavía me parece que en La Legua se conserva una casita muy sencilla donde, según la tradición oral, ahí estaba instalada o improvisada esta escuela donde pierde la vida uno de los maestros. Estos barrios pues nunca habían tenido un maestro, nunca habían tenido una escuelita. Era la primera vez que se estaba intentando apoyar a los niños, educarlos, enseñarles a leer y a escribir, enseñarles hábitos, todo lo que comenté que implicaba este proyecto. Y pues de buenas a primeras frenan este impulso, este auge educativo con estos atentados. En el barrio del Fresnillo, donde era originario mi abuelito paterno, él comentaba que también había llegado un maestro. Él se inscribió, empezó con su educación primaria, pero cuando se dan estos ataques, pues el maestro se va, ¿no? O sea, no quieren saber más de esta violencia, estas amenazas que había en Teciutlán. Y pues como mi abuelito, muchos niños junto a él, pues dejaron trunca su educación primaria. Nada más llegaron a primero o segundo de escuela y ya no continuaron con su educación. También ese es el aspecto, ¿no? La otra cara de la moneda en cuanto a las consecuencias de estos actos que, como ya lo comentaba Emilio, comenzaron precisamente a inicios de 1935, gradualmente fueron tomando mayor impacto y las consecuencias de estas acciones que atentaban contra la educación en el Teciutlán antiguo pues iban tomando acciones más cruciales hasta llegar a este punto en noviembre, y que lamentablemente pues causaron eso, no solo el terror entre los docentes de otras partes de la República que se estaban asentando aquí en Teciutlán, sino que decidían directamente retirarse de esta demarcación para evitar sumarse a esas cifras rojas, y además también aquellos alumnos que en consecuencia dejaron sus estudios truncos, teniendo en consideración a la par de lo complicado que era poder tener los estudios básicos en aquel entonces. Sumado a estas acciones pues
aletargaban más el desarrollo educativo en cada una de las partes en donde existían estos grupos cristeros con una actitud extrema. Y por supuesto fue un hecho lamentable que posteriormente trajo otras consecuencias a la par. Manchó por supuesto con ello la historia local teciuteca, pero este atentado no solo queda en ellos, sino que lamentablemente continúan con acciones digamos secundarias que inclusive terminaron afectando digamos el legado de estos docentes, que al final son el símbolo de aquellos maestros que ya estaban en cierta medida avisados o amenazados de no continuar con ese tipo de educación, y que ante esa digamos amenaza ellos deciden ser renuentes y ocurre este lamentable hecho, afectando pues la vida de los 3 docentes, pero también el desarrollo educativo en el municipio de Teciutlán, y que conllevó por supuesto a cierta pausa o rezago en el tema educativo aquí en Teciutlán. Pero continúa con este relato Emilio, para que sigamos conociendo parte de esta situación que mancha 1935 en Teciutlán. Así es, decía yo que el gobierno local, el ayuntamiento de aquel entonces, hizo oídos sordos a las denuncias que había en contra de estos rebeldes que atentaban en contra de los maestros y de la integridad misma de toda la población. Quizás porque llegó a haber autoridades de un pensamiento conservador que no apoyaban en todo al gobierno de Lázaro Cárdenas, y que pues tampoco estaban quizás muy de acuerdo con este proyecto educativo de la educación socialista. Cuando se empiezan a conocer estos ataques, el Comité de Padres de Familia, que estaba a favor de este proyecto educativo, este comité envía oficios informando de la situación al gobierno estatal, al gobierno federal, al diputado en aquel entonces, el diputado federal por Teciutlán, que era Rafael Ávila Camacho. Incluso con tal de que se hiciera algo, de llamar la atención, nombran a Rafael Ávila Camacho como el presidente honorario de este Comité de Padres de Familia pro Educación Socialista. Y bueno, lamentablemente este diputado quizás no tenía mucho margen de acción, no podía hacer mucho. Igual se quedó de brazos cruzados. Lo único que hizo fue agradecer este nombramiento como miembro honorario del comité, y las cosas continuaron pasando. Hubo otros casos que se conocieron de maestros hostigados o atacados. Quizás también de los más comentados, el de la maestra Nieves González, que ella no perdió la vida, pero fue secuestrada y fue conducida al cuartel que tenían, o el campamento que tenían estos rebeldes en el Cerro de la Bandera, y hasta ese lugar fue rescatada por una partida de ejércitos, de soldados federales, que lograron dar con esa ubicación de ese campamento rebelde y rescatar todavía con vida a esta maestra, que toda la vida vivió con ese trauma. Jamás pudo recuperarse psicológicamente, aunque continuó ella trabajando como docente en algunas escuelas de este municipio. Otro caso que también nos da a conocer el licenciado José Mote Ruiz en este libro que estamos obsequiando el día de hoy, Mártires del 35, fue el caso del profesor José Gutiérrez Vallejo, que él conoció cuando él cursaba la escuela secundaria en el centro escolar. Este profesor ya no estaba en activo, ya se encontraba retirado, porque a raíz de una persecución que él sufrió por parte de los rebeldes, él, con tal de salvar su vida,
se dio a la fuga. Él daba clases en una escuela de Mezcalcuautla y por ahí lo interceptaron estos rebeldes, estos cristeros. Lo persiguieron, él se pudo escapar gracias a que en aquel momento él era joven, el profesor José Gutiérrez Vallejo. Corrió varios kilómetros hasta un lugar que él no conocía y vio la oportunidad de ocultarse en un temazcal, cuando en aquel entonces todavía algunas casas de esas zonas indígenas tenían un temazcal para ciertos tratamientos médicos tradicionales. Bueno, se ocultó en el temazcal y al ser un lugar húmedo y él con la prisa, con el pánico de la huida, pues él iba sudoroso, iba con el corazón palpitante, ¿no? La sangre circulando a un ritmo pues muy fuerte. Se mete al temazcal que estaba apagado obviamente, húmedo, frío, y ese choque de temperaturas con el paso del tiempo le generó repercusiones físicas y lo dejó pues inmóvil, paralítico. Y comenta el licenciado José Monterruiz que este profesor únicamente podía hablar y podía mover los ojos. Era la forma como la que él se podía comunicar. Y de esa manera él le comentó esa experiencia que él tuvo con estos rebeldes, la manera como pudo salvar su vida, pero pues lamentablemente terminó pues inmovilizado de gran parte de su cuerpo. Son los casos que se conocen, quizás haya más. Ya he mencionado el profesor Carlos Toledano en Tlapacoyan, los 3 maestros mártires de diferentes barrios de Teciutlán, la maestra Nieves González y el profesor José Gutiérrez Vallejo. Y bueno, a raíz de tantas insistencias y pues tanto caos o tanto temor causado por estos rebeldes, finalmente se les dio captura. A muchos de ellos pues igual se les terminó colgando en los árboles del Colihui. Y pues con eso se acabó este episodio trágico, triste para la historia de Teciutlán y en general pues que forma parte de la historia de la educación, porque pues Teciutlán solamente es un eslabón de una serie de atentados contra maestros que hubo en otras partes del país. Hubo estados como Michoacán, donde a los maestros los mutilaban, los marcaban de por vida, les cortaban las orejas o les cortaban los dedos, como escarmiento por el único hecho de ser docentes, de ser maestros, de trabajar a favor de la niñez y la juventud en la educación. Igual quedaban marcados de por vida. Y hubo otros más casos de igual maestras ultrajadas, maestros asesinados, en fin, en otras partes, en Jalisco, en Michoacán, en otros estados. Pero en el caso del estado de Puebla, Teciutlán fue un lugar paradigmático por este atentado triple del 15 de noviembre del año 35 y también de los otros maestros que también pues fueron atacados por estos rebeldes. Y bueno, eso son parte de lo que se conoce. Obviamente estos 3 maestros mártires trascendió porque lamentablemente perdieron la vida frente a sus alumnos, precisamente dando clase. Y los otros pues digamos en un contexto donde se estaban movilizando o ya los estaban siguiendo. Entonces fueron maestros, algunos que perdieron la vida, algunos otros más torturados, denigrados, agredidos, ¿no? Entonces es parte de esta educación, de esta historia que gira alrededor de la educación y como bien indicas, Emilio, es de un pequeño eslabón de algo que en todo sentido mancha la historia educativa a nivel nacional, pero no queda ahí, porque esta situación solo es parte de un gran fragmento de historia local. En primera instancia es
lo que es el movimiento cristero en diferentes etapas, posteriormente tener presencia o impacto de forma local en Teciutlán y en la región. Este lamentable atentado contra estos 3 docentes, pero posteriormente continúa algo más que sigue siendo, digamos, las consecuencias colaterales de este atentado en 1935, que ya enmarca lo que es la exhumación de los restos y posteriormente, algo lamentable, la pérdida de los mismos. Cuéntanos esto, Emilio, porque también hablamos de puntos un poco sensibles. Así es, bueno, cuando pierden la vida estos 3 docentes, estos 3 jóvenes maestros, se sepultan en una misma sepultura, en una misma tumba en el panteón municipal. Se cuenta que esta tumba estaba adornada con un monumento en forma de libro de cantera, con los nombres inscritos de estos 3 maestros, pero no se les homenajeaba. Pasó el atentado y bueno, siguieron pasando los años y poco a poco su historia se iba olvidando. Y fue precisamente el licenciado José Mote Ruiz, cuando él sirvió como secretario del ayuntamiento en el gobierno de don Ramón Tapia Mendoza, 1966-1969, que él promovió la construcción de un monumento que honrara la memoria de estos mártires de la educación. En un primer momento él presentó su proyecto ante una asamblea de docentes que se reunieron en Teciutlán. Los docentes aprobaron con entusiasmo esta idea y poco a poco fue cobrando forma. El arquitecto encargado de este proyecto fue el señor Jorge Vázquez Bravo, quien diseñó un obelisco que se pensó originalmente colocarlo en la salida de Teciutlán, a la altura de lo que se conoce como la Cruz Blanca, pero después se acordó instalar este monumento en el boulevard de la calle principal, la calle Miguel Hidalgo, en donde actualmente se encuentra un pequeño kiosco detrás de los vagones del ferrocarril o el monumento al ferrocarril de Teciutlán. En ese punto fue donde se instaló este obelisco, que además tenía una fuente, un espejo de agua que se iluminaba por las noches con los colores de la bandera nacional, y también tenía una antorcha con una luz roja que también simbolizaba la lucha social de los maestros y ese anhelo de justicia que implica la educación pública. El monumento se inaugura el día 15 de mayo, Día del Maestro de 1968, con la presencia de docentes de toda la región que acudieron hasta Teciutlán para estar presentes en el primer monumento en toda la región que honraba a los maestros y a la educación, porque se planteó no como un monumento exclusivo para estos 3 maestros mártires, sino como un monumento al magisterio en general, a todos los maestros. Esta inauguración entonces fue el 15 de mayo del 68. Para el 15 de noviembre de ese mismo año, cuando se conmemoró el aniversario de este atentado triple, se decidió trasladar a la base de este monumento los restos mortales de los 3 docentes mártires de Teciutlán. Se realizó una ceremonia para exhumar los restos del panteón municipal y trasladarlos en un desfile hasta este lugar del monumento. Cosa curiosa, en aquel entonces aún vivía el general Rafael Ávila Camacho, que ya había sido gobernador y ya había pues realizado algunas obras, entre ellas el centro escolar, pero él no estaba a favor de que se homenajeara a estos maestros. Y él, cuando se supo que se iba a realizar la ceremonia de exhumación, él se comunicó con el administrador del panteón y le dio la orden de que no permitiera
que exhumaran los restos. Incluso le dijo que él se adelantara, sacara los restos, se deshiciera de ellos y pusiera en su lugar otros restos mortales, para que ni aún, pues pasados ya muchos años, estos maestros recibieran homenaje. Eran parte de los debates o de las polémicas quizás ideológicas o incluso, no sé, un delirio de poder que tenían estos tres hermanos, que solamente ellos querían recibir el honor y los homenajes, las ceremonias. No permitían que otros personajes pues fueran dignos de reconocimiento. Cuando el licenciado José Mote Ruiz, secretario del ayuntamiento, se enteró de esa orden de deshacerse de los restos mortales, él mismo, acompañado de 2 policías, según él lo relata en su libro y me lo ha comentado a mí de manera verbal, él mismo montó una guardia toda la noche para evitar la profanación de esta tumba de los maestros. Hasta que amaneció y ya se llegó la hora de la ceremonia, ya se realizó ahora sí en forma la inhumación de los restos y la exhumación en la base del monumento. Entonces, bueno, ese monumento sirvió como mausoleo para estos 3 maestros. Ahí permanecieron pues más de 20 años, hasta que a principios de los años 90 el ayuntamiento en turno, una vez más un ayuntamiento conservador, de pensamiento muy tradicional, muy religioso, mandó en primer lugar quitar a los restos de ese lugar, trasladarlos a la plaza cívica y poco tiempo después se demolió el obelisco, el monumento. En la plaza cívica se realizó una especie de urna en uno de los muros de la plaza cívica. Ahí se metieron las cajas en una cripta precisamente, protegida con un vidrio, y después del vidrio una placa de bronce con los nombres de los maestros. Y hace algunos años, ya en los años 2000, ¿qué sería? Pues 2015, 2014, se dice que esos restos se perdieron en una de tantas, bueno, sabemos que la plaza cívica ha tenido muchas remodelaciones y al parecer en una ocasión unos muchachos enfiestados rompieron el vidrio que protegía esa cripta y se perdieron los restos de los maestros mártires. Esos restos que tanto costó que se les honrara, que se les homenajeara, y lamentablemente al día de hoy se desconoce qué sucedió o dónde están estos restos. No tengo la certeza de que realmente se hayan perdido de esa manera, pero es probable, a menos que haya alguien que pueda desmentir esa información, y bueno, se aceptará si se presentan las pruebas correspondientes. Pero bueno, lo importante, como yo lo menciono, no es homenajear restos mortales, restos humanos, sino homenajear la memoria, el ejemplo y el hecho histórico y todo lo que hay detrás, lo que se ha comentado en este programa, y tomarlo como referencia, como ejemplo de lo que el fanatismo, la radicalización de las ideas es capaz de cometer cuando se desconocen muchas cosas, se basa o se actúa en base al desconocimiento, a la ignorancia, al fanatismo, y que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones y que se valore más el esfuerzo educativo que se hace a nivel nacional. Hoy también con un modelo educativo muy criticado que se llama la Nueva Escuela Mexicana, y que en muchas ocasiones, porque también se han dado casos recientemente de quema de libros de texto gratuito, nos hace pensar o nos hace recordar en esa época de oposición y de crítica a el proyecto educativo de Lázaro Cárdenas. Y entonces, bueno, Teciutlán una vez más presente en hechos históricos, en procesos que han ocurrido a nivel nacional, y Teciutlán también aportando
a todos estos procesos con sus particularidades propias, regionales y con sus propios personajes a los que hay que recordar y a los que hay que homenajear. Un comentario muy relevante lo que acabas de mencionar, Emilio, por supuesto, aspectos que convergen a lo largo de la historia de nuestro país, en donde por fortuna o por diferentes circunstancias Teciutlán ha tenido injerencia en diferentes niveles o aspectos, y que en este sentido nuevamente sale a flote Teciutlán, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ha tenido injerencia o presencia en la revolución, en la independencia, brevemente en el 5 de mayo y en otros aspectos de índole histórica, de desarrollo económico, cultural y demás. Bueno, pues ahora también es punto de partida el aspecto o la índole de la educación. Pues con ello hemos llegado a la parte final de esta emisión de Rostros de la Sierra, agradeciendo el favor de la sintonía de cada uno de ustedes. También, por supuesto, agradecerte, Emilio, el favor de habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los amigos que nos estuvieron escuchando y que semana con semana escuchan este programa Rostros de la Sierra. Gracias Emilio, y por supuesto recordarles, está a flote esta dinámica, estamos despidiendo este espacio, pero recuerde, el maestro José Mote Ruiz y Emilio García Bonilla están regalando 5 ejemplares del libro Mártires del 35, que precisamente relata a flote todo esto de los maestros mártires. 5 ejemplares. Recuerde que la dinámica es que usted se ponga en contacto aquí a SICOM Teciutlán y que nos responda con los nombres de los 3 maestros mártires. Así que con ello hemos llegado a la parte final. Mi nombre es David Flores, agradezco el favor de la sintonía de cada uno de ustedes. Siga en sintonía de SICOM Teciutlán y por supuesto lo esperamos en una próxima emisión de Rostros de la Sierra. SICOM Radio 90.9 presentó. Conocer nuestra identidad nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Rostros de la Sierra.